El objetivo de esta clase es estudiar lo que se llama polipasto, o sea, básicamente un conjunto de poleas que se utiliza para la elevación de objetos pesados, como por ejemplo aplicando una fuerza menor por parte de uno. ¿Ya? Este es el objeto pesado y aquí estoy simulando la fuerza que hago para mover el sistema acá. Entonces, básicamente, de esto consiste un polipasto. Ahora, vamos a verlo desde el más simple. El más simple sería, por ejemplo, una polea sencilla, tal como la vemos acá. ¿Y qué hace simplemente una polea que está fija? Si se dan cuenta, la misión de la polea que está fija es cambiar la dirección de la tensión de la cuerda. Como es nada más una sola cuerda aquí, es la misma cuerda, ¿sí? La misma cuerda. Entonces, básicamente, la tensión en la cuerda va a ser la misma siempre y cuando estemos considerando el hecho de que no rote o bajo el punto de vista de que la polea es ideal. Ahora, el problema es que no es ideal. Pero en principio hagámoslo así. Entonces, acá tengo la única cuerda que está unida acá y por lo tanto la tensión va a ser la misma en toda la cuerda. Así, por ejemplo, la misión de tener una polea simple, fija, es cambiar la dirección de la tensión tal que a mí me puede ayudar, ya sea a subir un objeto desde una altura dada o a bajar un objeto con facilidad. Esa sería básicamente la misión de una polea fija. Luego, vamos a tener acá, por ejemplo, este conjunto de poleas. Si te das cuenta, estas poleas tienen un agarrador acá que se pega, digamos, a este soporte en el techo, por así decirlo. Y acá tienen otro agarradorcito donde se puede colocar otra polea. Las poleas por lo regular siempre están acá, tienen un sistema aquí para poder colocar otras cosas. Entonces, date cuenta aquí, acá se va a colocar la pita o la cuerda. Acá básicamente, esta es la misma cuerda que se coloca acá. Toda la misma cuerda, observa bien, toda la misma cuerda. Bajo el punto de vista, así como está, vamos a decir que la tensión de esta cuerda acá va a ser la misma porque es la misma cuerda. Acá así. Pero aquí hay otra cuerda. Entonces aquí ya la tensión va a ser diferente a la tensión que está acá. Ahora, si te das cuenta, aquí hay una polea móvil. Ya no está fija como esta. La fija habíamos dicho que simplemente cambiaba la dirección de la tensión. Iba a ser la misma. Pero una polea móvil tiene una misión muy específica. Y es que, bajo el punto de vista mecánico, le da una ganancia en 2 a ese sistema mecánico. ¿Y qué vamos a entender que proporciona una ganancia igual a 2? Esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita solo estamos haciendo una leve descripción. Acá, si observas, tenemos otro polipasto donde tenemos una polea fija. Acá está la cuerda. Fíjate bien, aquí viene la cuerda. Luego aquí viene la misma cuerda. Entonces, la tensión sobre toda esta misma cuerda va a ser la misma. Luego están estas poleas móviles. Acá se une, acá esto está móvil. Acá esta cuerda se une acá al techo. Y acá está esta tensión que se une a esta polea. Ahora, aquí tengo otra cuerda. Esta cuerda que está acá es solamente esta. Entonces, la tensión que hay en esta primera cuerda, obviamente va a ser diferente a la tensión que hay en esta segunda cuerda. Y luego aquí hay una tercera cuerda. Obviamente, en esta segunda cuerda la tensión acá va a ser diferente a la tensión en esta cuerda. Pero si te das cuenta, hay 2 poleas móviles. Entonces, bajo el punto de vista mecánico, esto significa que la primera polea móvil da una ganancia mecánica en 2 y la otra polea móvil da una ganancia mecánica en 2. Al final tenemos una ganancia en 4, pero esto lo vamos a ver despacio más adelante. Entonces, empecemos con el caso de esta polea.
En el caso más simple, que era el de una polea fija, cuando armamos el sistema mecánico así mostrado, que ya hemos hecho un problema, básicamente acá la masita se ve jalada con una tensión T, y acá, como es la misma cuerda, también se ve jalada con una tensión T. Y la polea también, por tercera ley de Newton, está experimentando la misma tensión T a ambos lados acá. Esa sería la idea más simple que tenemos de un polipasto con una polea fija. Ahora vamos a ver este. Si te das cuenta, acá esta polea está fija, aquí está pegada al techo acá, pero esta polea está móvil. Entonces, si te das cuenta, básicamente toda esta misma cuerda que está acá es la misma cuerda. Fíjate, esto es muy importante, es la misma cuerda. Por lo tanto, la tensión en esa cuerda va a ser la misma. Pero aquí hay otra cuerda. Entonces acá la tensión va a ser diferente a esta. Habíamos dicho que una polea móvil daba una ganancia mecánica al sistema en 2. ¿Qué significa eso? Veámoslo experimentalmente. Voy a poner acá este papelito que me va a servir como un indicador. Entonces voy a comenzar el movimiento desde la base de la mesa. Entonces, si te das cuenta, voy a poner desde la base acá la medida de la distancia que hay de aquí para acá. Ahora voy a comenzar a mover este cuerpo. Aquí, lo dejo ahí y pongo este indicador acá ahora. ¿De acuerdo? Fíjate bien, es muy importante lo que vas a observar en este momento. La distancia que se mueve acá así, la distancia que está moviendo hacia abajo, fíjate bien, medida desde la base, ¿de acuerdo? Esta distancia fue la que se movió, mientras que la otra se movió, esta se va moviendo a partir de la base, se va moviendo esta distancia, mientras que la otra se está moviendo, fíjate, acá. Vaya, ¿y qué podemos decir de esto? Si te das cuenta ahí, básicamente, si yo mido una distancia que más o menos anda por acá y la pongo aquí, fíjate, es el doble. O sea, veámoslo de esta manera. Acá, si te das cuenta, si lo puedes leer ahí, acá hay 15 centímetros. Mientras que acá hay 30. O sea que se desplazó la masa que está, esta masita, con respecto a esta masita, la masita pesada, que es la que se va a mover, se desplaza la mitad de la otra masa. Hay un factor de 2 ahí. ¿Y por qué sentido hay un factor de 2? Porque aquí son 15 centímetros la medición, y la medición de esas son 30. 15 por 2, 30. Hay un 12 metido ahí. Pero veámoslo de esta manera. Ya vimos la observación experimental. Y esta observación experimental tiene que cuadrar con la teoría. Vamos a ver. Imaginémonos esto. Por ejemplo, acá hay una distancia que le voy a llamar X1. Luego acá, la cuerda se enrolla aquí en la polea, y esta distancia que está acá, llamémosle si quieren una L1. Después, de aquí para acá, hasta este punto, hay una distancia que le voy a llamar X2, que va a ser exactamente esta misma distancia de acá. X2. Y ahora esta pequeña parte de la cuerda que está enrollada aquí en la polea, le voy a llamar L2. Luego va a haber una pequeña distancia acá de la cuerda, que si quieren le puedo llamar L3. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la masita se va a mover en la distancia X1 que va a ir variando, tal como lo estábamos haciendo acá.
O sea, aquí estoy así, por ejemplo. Esta va a ser la distancia x1. Y a medida que va subiendo esto, la distancia x1 va disminuyendo. Óigase bien, disminuyendo. ¿Ya? Mientras que estas van aumentando. Aquí serían las distancias medidas de aquí para acá. Distancias x2. ¿Por qué? Porque estoy asociando, si quieren verlo, a esta masa m1g. Le voy a llamar distancia x1, la distancia que se mueva esta masita. Y esta masita se va a mover junto con esta polea móvil. Junto con esta polea móvil. Así como se mueve la masa m2, así se mueve la polea móvil. Entonces, voy a poner acá x2 para la polea móvil. Y puedo decir x1 más L1 más, ahora buscamos acá, x2, este pedacito de acá, más L2, más x2, más L3. Si te das cuenta, toda esta distancia que hay de esta pita, o de esta cuerda, acá así, toda la distancia que hay de aquí para acá, hasta llegar aquí, no importando yo cómo la mueva, cómo se mueva el sistema, pues está fija, es una constante. Entonces yo puedo simplificar aquí diciendo x1 más 2 veces x2 más L1 por un lado, más L2 por otro lado, más L3 por otro lado, es igual a una constante. Y si te das cuenta, estas distancias de aquí para acá, estas distancias de acá para acá, mira, estas distancias así, se mantienen fijas de este punto a este punto, esas son constantes. Pero la x2 y la x1 de aquí para acá, mira, acá por ejemplo es mayor, pero acá va disminuyendo, pero la distancia x2 acá va aumentando, mientras que estas distancias que están, esta L1 que llamé, esta pequeña L2 y esta pequeña L3, son constantes básicamente. Por lo tanto, si yo vengo y me pregunto, ¿cómo está variando eso en la unidad de tiempo? Entonces, acá sería de poner que la razón con que está variando x1 con respecto al tiempo, más 2 veces la razón con que está variando la posición en 2 con respecto al tiempo. Ahora, todo esto es una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? Es 0. Más 0, porque esto no está variando, tiene que ser igual. ¿Cuál es la derivada de una constante? 0. Por lo tanto, aquí puedo concluir que la rapidez en 1, la rapidez con que está variando la posición 1 con respecto al tiempo, ¿ya? Ese cambio que está de la posición 1, que le vamos a llamar la rapidez en 1, más 2 veces la rapidez en 2, tiene que ser igual a 0. Luego, si saco otra derivada con respecto del tiempo, entonces yo podría decir que la razón con que está cambiando la rapidez en 1 en el tiempo, más 2 veces la razón con que está cambiando la rapidez en 2 en el tiempo, tiene que ser igual a 0, obviamente. O sea que la aceleración de la primera masa es más 2 veces la aceleración de la segunda masa, tiene que ser igual a 0. En otras palabras, la aceleración 1 es igual a menos 2 veces la aceleración en 2. Ahora, ¿por qué razón el signo menos? Veámoslo así. A medida, mírenlo por ejemplo acá, a medida que esto está subiendo, díganme ustedes, la distancia que hay de aquí para acá, esa distancia, ¿disminuye? ¿Sí o no? Mientras que esta aumenta. Entonces, por aquí hay una razón de cambio de algo que está disminuyendo y acá hay algo que está aumentando. Esto básicamente es la interpretación que le vamos a dar al signo menos. Ya que cuando la x1 está subiendo acá, x1 va disminuyendo, mientras que esta va aumentando. Entonces, eso no nos va a interesar. Lo que me va a interesar básicamente van a ser los valores absolutos. Y entonces voy a decir que la medida de la magnitud de la aceleración 1 es 2 veces la aceleración 2. Por un lado. Ahora, si lo vemos así, podemos decir el desplazamiento
el desplazamiento de la primera masa es igual a 1/2 de la aceleración de esa primera masa por el tiempo al cuadrado, y el desplazamiento de la segunda masa va a ser igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si hacemos una relación entre el desplazamiento de la primera masa con respecto al desplazamiento de la segunda, ¿esto a qué va a ser igual? Si te das cuenta, aquí sería decir 1/2 de la aceleración 1 por el tiempo al cuadrado, y acá 1/2 de la aceleración 2 por el tiempo al cuadrado. Como obviamente, tanto el mismo tiempo que está transcurriendo acá, está transcurriendo para ella. Los tiempos son igual. Entonces se me cancela nada más el tiempo acá y el 1/2. Y entonces, ¿qué tengo? Que la razón acá entre los desplazamientos va a ser igual a la magnitud de la aceleración 1 dividido la magnitud de la aceleración 2. Si te das cuenta, si metemos acá lo que habíamos dicho respecto a esta observación, entonces ese desplazamiento acá dividido este desplazamiento acá es igual a la aceleración a 1, que sería 2 veces la aceleración a 2, y dividido la aceleración a 2. Se cancela esto y me queda que el desplazamiento de la primera es 2 veces el desplazamiento de la segunda. El desplazamiento de unos 15 centímetros es igual a 2 veces el desplazamiento de la otra. 15 por 2, 30. Coincide perfectamente con los hechos experimentales. He ahí un factor 2 de ganancia en el desplazamiento. Ahora observa esto, bajo el punto de vista mecánico. Acá tengo la tensión 1. Obviamente aquí la polea va a tener también, como es la misma cuerda, toda esta es la misma cuerda. Aquí es la tensión 1. La misma cuerda, la misma cuerda, la misma cuerda. Entonces aquí, como es la misma cuerda, es la tensión 1. Y acá la tensión 1. Y acá, obviamente, en el techo, pues también está la tensión 1, pero esa no nos interesa, por tercera ley. Ahora, si vemos una acción de fuerza sobre cada una de ellas, acá tenemos la masa 1 por G. Ahora, un aspecto muy importante, es que obviamente estas poleas no son ideales, poseen masa. Entonces yo debería de dibujar aquí, si voy a dibujar un diagrama de cuerpo libre, debería de dibujar el peso, ¿ya?, de cada una de estas poleas como la reacción para que no se muevan, una fuerza de reacción acá. Pero, volvemos a repetir, vamos a considerar las poleas ideales. O sea que en este caso voy a despreciar el efecto de la masa de las poleas con respecto a las masas que aquí están actuando. O sea que estas masas van a ser muy grandes con respecto a la masa de las poleas. Es como decirte que está el mecánico subiendo un motor. Ya te imaginas cuando está sacando el motor del carro. ¿Ya? La masa del motor comparada con la masa de la polea, obviamente es despreciable, por un lado. Ahora, sigamos con este análisis. Observa lo que dice acá. Para que el sistema esté así como lo estás viendo, esté en equilibrio, la suma de las fuerzas acá tiene que ser 0. Por lo tanto, la tensión en 1 tiene que ser igual al peso de este objeto. O sea, la tensión 1 tiene que ser igual a M1G. ¿De acuerdo? Ahora, aquí seguimos por este lado, acá, seguimos por acá. Esta parte no me va a interesar. Ahora lo que me va a interesar es esto. Aquí hay otra cuerda. Como aquí hay otra cuerda diferente a esta, entonces aquí sí le ponemos que la polea está siendo jalada con una tensión T2, y acá la masita está siendo jalada con una tensión T2, y aquí está el peso M2G. Entonces tú dirías acá, en esta pequeña parte de acá, para que el sistema esté en equilibrio, estas dos tensiones T1, 2T veces T1, tienen que ser igual a la tensión T2. Entonces podríamos calcular y decir esto, que 2 veces la tensión T1 tiene que ser igual a la tensión T2,
en esta polea de acá. Estas dos tensiones, acá así, lo voy a poner así. Estas dos tensiones que van aquí hacia arriba, que le he llamado la tensión T1, porque obviamente es la misma cuerda, acá, tiene que ser igual a la tensión T2 acá. Pero luego te fijas en la masa, aquí en la masa, y dices, esta tensión que empuja la masa hacia arriba tiene que ser igual al peso del cuerpo. Por lo tanto, la tensión T2 tiene que ser igual al peso. T2 es igual, vamos a ver, a M2G. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es igualar estas expresiones de acá. Por lo tanto, puedo decir que 2 veces T1 es igual a T2, pero T2 es M2G. Ahora, T1, esta tensión que está acá, dice que es igual al peso de M1G. Por lo tanto, tengo que 2 veces M1G tiene que ser igual a M2G. En principio, entonces, me cancela G acá y me queda que 2 veces la masa de M1 tiene que ser igual a M2. En pocas palabras, M1, fíjate otra vez que ahí aparece un 2. He ahí el 2 de ganancia. Mecánico. Así como apareció un 2 acá en la aceleración y apareció un 2 aquí en la medida del desplazamiento, también aparece un 2 en la medida de la masa. He ahí cuando yo te digo que una polea móvil da una ganancia mecánica en 2. ¿Ganancia mecánica en 2 qué? En la aceleración, en el desplazamiento, y en la masa o el peso aplicado. Pues aquí tengo que 2 veces el peso de la masa 1 es el peso de la masa 2. Aquí sería que M1 es igual a M2 dividido 2. O sea, en pocas palabras, que la masita M1, esta masita debe ser la mitad de esta. Por eso es que el mecánico cuando está subiendo el motor, él está aplicando una fuerza, por así decirlo, pequeña, comparada con la fuerza o el peso del motor, por así decirlo. Entonces, si te das cuenta, esta masa que está acá, en principio debería ser la mitad de esta, la mitad, para que el sistema esté en equilibrio. Pero si hacemos la medición de estas masas, te vas a dar cuenta que no es la mitad. ¿Por qué? Obviamente porque esta polea tiene masa. Esta polea tiene masa. Y esas no se han tomado en el cálculo. Por eso es que tengo que balancear las masas para compensar la masa de estas poleas. ¿Ya? Pero en principio, si fueran ideales, la masa que aquí cuelga tiene que ser la mitad de esta masa que está aquí.